Hola Chema, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué andamos? tal, Mijael? ¿Cómo va todo? Qué bien, Baruch Hashem, aquí esperando el estudio de Jabrutá, poder Con estudiar ansias, yo juntos. también estaba. Esta semana vi una carta muy interesante del Rishon LeZion, el rabino Yitzhak Yosef, sobre un tema que estuvimos viendo en las noticias la semana anterior, y el tema era sobre cuando el ejército israelí, en este caso lo que está ocurriendo, entra a Gaza y toma también la parte norte de Gaza, y ahora está entrando al sur de Gaza, está entrando los barrios más pesados de Hamas, por decirlo así, y toma un militar entrando a una mezquita, y una de las mezquitas grandes, así entendí yo, y toma el micrófono y grita el pasuk Shema Israel, oye Israel, Dios es uno, Dios nuestro Dios, Hashem Elohenu, Hashem Echad, Dios es uno. Como que marca, hemos llegado aquí y estamos metiendo la luz sobre la oscuridad. Aquellos que nos quieren matar y borrar, nosotros estamos consiguiendo frenarlo y buscando la salvación para todo el pueblo de Israel y toda la gente que viva en Israel también, porque esta salvación es doble. También al 1,9 millones de árabes que hay en Israel y cualquier otra religión que hay, Israel está cubriendo a todos en esta imagen, y están, como hay militares que un poco como que también quieren enseñar esto, no solamente dejarlo como de manera por abajo, lo hemos hecho, pero que nadie se entere, que nadie sepa. Y entonces entramos aquí a lo que viene a ser un mahloket, una discusión. ¿Cómo ver este tema? Si cuando una persona hace un ataque de esta manera es conveniente que lo marque y lo enseñe frente a todos, o la visión preferible es no, callarse y decir, tú hazlo, pero en silencio. No tienes que estar enseñando tu posibilidad. Y entonces esto, podemos decir que esto toca también en un campo, ya sea alágico, de la visión que la persona debe tener de la manera la alajá o según el camino de la Torah, y también pues toca temas, pues vienen a ser políticos, y también en cualquier otros campos, lo estuvimos comentando, por ejemplo, podría ser en temas de educación. Hay quienes dicen que a los niños, ya sea en el colegio, en la casa, se deben educar de manera más dura. Hay quienes dicen que no, hay que ser más leve, dejar al niño que él solo vaya entendiendo, pero si eres muy duro, a veces puede traer un punto negativo. Y hay quienes dicen, no, si eres muy blando, también es un punto negativo, porque no estás educando a tu hijo, como dice el rey Salomón. José Shivtó, aquel que para su palo y no lo educa, Sonébeno odia a su hijo. Porque el niño al final, cuando crezca, no va a saber cómo comportarse porque no lo educaron. Pero hay quienes dicen, no, Claro. si lo presionas demasiado, cuando crece, cuando pasa a veces que uno ve gente de grupos muy, ya sea jaredí o de otro tipo de campo, ortodoxos, que cuando son pequeños estudian mucho, 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 llegan a los 14, 15 años y de repente, boom, dejan todo. Y hay gente que dice, ¿cómo puede ser? Dejar toda la religión. Si te están dando oro en manos, diamantes te estás llevando, te han enseñado todo desde chiquitito, te han preparado genial, ¿por qué dejarlo todo? Y lo que no entiende uno, que al final a veces presionó demasiado a su niño, a ese niño, para llegar a algo que el niño en ese momento no sabía el valor de ello. Por lo tanto, no sabe valorarlo y luego se le daña de vuelta. Entonces me interesaba escuchar de ti, Tzemach, ¿tú cuál piensas que sería la lógica preferible, o qué punto verías para cada lado según tu punto de vista? Bueno, pues quiero comentarte que yo también tuve la oportunidad de ver el video y para mí, en mi opinión, se sacó un 10 este militar, aparte de que es un buen Hassan, pregonando el Shema Israel por todo Gaza. ¿Y por qué yo estaría a favor de, a diferencia de muchos más, ¿verdad? Que también es respetable, de que esto se pueda hacer? Porque recordemos, Mijael, que esta es una guerra de mitzvah. Esta es una guerra para recuperar la tierra de Israel, y poseer y recuperar la tierra de Israel es una mitzvah, es una ordenanza. No es así como las demás guerras que se mencionan en la Torá, que son optativas. Había guerras en las cuales se iba a territorios más allá de más allá de la tierra de Israel, fuera de la tierra de Israel, y entonces se decía, aquel que no ha cultivado su viña, que tenga una viña y no tiene una viña, que se regrese, que si tiene miedo, se regrese, que si ciertos requisitos no los cumple, puede irse, no hay problema. Pero no es así en la guerra de mitzvah. Aquí es una obligación total irse, y la obligación la estamos viendo en nuestras familias, con nuestros vecinos. Hay personas que tienen el ishur total del trabajo y allá siguen, que tuvieron que cerrar sus negocios. Tengo un conocido, por ejemplo, que tenía un vehículo 4x4 y de repente llegó el ejército y le dijo, ¿sabes qué? Ahora nos vamos a llevar tu vehículo porque le Wow. corresponde al Estado. Y él no tuvo más que entregar la llave. Obviamente le van a hacer un tipul, le pagan una renta simbólica, pero
todas las propiedades en tiempo de guerra, no sé si tengas conocimiento de esto, pasan a ser del Estado de Israel. Ah, wow. O sea, impresionante. Claro, o sea, tú dices que aquí hay unas cosas. Hay el punto de que tiene que ser Milhemet Mitzvah y Milhemet Reshut. El Milhemet Exacto. Mitzvah es una guerra que tienes la obligación de defenderte y hay menos preguntas. Y está el Milhemet Reshut, que es pues, aquel que quiera ayudar. O sea, diríamos la diferencia. Cuando uno va a conquistar un sitio, entonces, y no es parte de una necesidad obligatoria, entonces es Reshut, si Exacto. uno quiere o no. Pero ahí me he dicho que es cuando estás siendo atacado, si no te cubres te van a matar. Como dice la Torah, Hakam le orgeja, aquel que se levante a matarte, Hashkem le orgo, mátalo, por si no te va a matar a ti. O sea, levántate tú antes de... Claro. Ahora, y aquí se conecta perfecto, porque a la hora de que llega este militar y toma la mezquita, aquí nosotros tenemos que adelantarnos, porque si nosotros demostramos, como tú bien lo decías, un valor poco valor, si demostramos poco valor, el valor de ellos se puede sobreponer al nuestro. Entonces, aquí sí cabría la provocación. Amén, que la frase, lo que este militar usó fue algo monumental, fue el Shema. El Shema Israel termina diciendo Hashem Echad, ¿verdad? Es, Efectivamente. ¿Perdón? Sí, 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 efectivamente. Hashem Echad. Hashem Echad. Hashem es uno. En la tradición, en nuestra tradición judía, sabes que la palabra para definir el mal como tal, o el Yetzer Hará, es la palabra Ajer. Mm. Lo comenta el Zohar, lo comenta también, bueno, hay una frase que se llama Sitra Ahará. Sí, trabajará, efectivamente. También va acompañado de Ajer. Hubo en nuestra tradición un rabino que se salió de los cánones, se salió de la línea de la Torah y se le dominó Ajer. Ajerim, sí. Está Ajer. Ajer y Ajerim, efectivamente. Ajerim. También hay una parte en donde Jacob Avinu va a enfrentarse con Esav y dice, no quiero matar a Ajer. Mm. Entonces, siempre lo que se denomina como algo del lado oscuro del mal, se le denomina Ajer. Pero Ajer es una palabra que se escribe con Aleph, Het, Resh. Efectivamente. Ahora, si a la Resh del final le agregamos la Nekudá Yud, que simboliza lo divino, A ver, un momento lo apunto para que así te sigamos el hilo. Un segundito. Me pongo aquí en medio. Entonces, Ajer se escribe con Aleph, Het y Het Resh. y Efectivamente. Resh. Y Ejat se escribe con Aleph, Het y Dalet. Efectivamente. Muy bien. La Guay. diferencia entre estas dos palabras es que en la parte superior derecha de la Resh se posiciona, tú que eres Sofer Stam, sabrás que la pequeña tinta que se podría poner en la esquina superior derecha de la Resh, Claro, en esta esquinita nos puede llevar a ser una Dalet. una Dalet. Entonces, de aquí aprendemos que Ajer, que aquello que simboliza la maldad, si le ponemos la Nekudat Tová, el punto divino, que es la Yud, lo podemos convertir en uno. Y eso es lo que yo considero, a mi parecer, hizo este militar. Con ese grito del Shema, desconocemos su intención. No, yo no sé en lo particular si lo hizo por provocación o lo hizo por un sentimiento genuino de estar ahí, de poder poner sus pies en ese lugar que para ellos anteriormente era santo y ahora pertenece a nosotros. Pero a pesar de que no sabemos, nuestra obligación como judíos es juzgarlo favorablemente. Y ya que yo desconozco su intención, lo primero que tengo que hacer es pensar que lo hizo por una intención genuina, que es Ejad. Interesante. Entonces tú marcas que la diferencia entre Ajer y Ejad es en verdad muy chiquitita. Es una También. ayuda. Es una ayuda, así, incluso esa punta chiquitita que uno puede meter en la Resh, Esa punta chiquitita. convertirlo en uno
O si la borra, convertirlo en ajer, en uno. O sea, es un filo muy fino, por decirlo así, ¿no? Está en un Exactamente. límite muy finito. Y a mi parecer, ese grito de Shema fue ese yud, esa nekuda. Entonces, vamos a ver un momento en esta carta que pone el Rabbi Yitzhak Yosef. El Rabbi Yitzhak Yosef aquí escribe un punto muy interesante, se lo escribe al rabino Eyal Karim. El rabino Eyal Karim es el rabino principal de la Tzabá, del ejército Araba Tzvaí Rashi. Y le dice, cuando vinieron a mí, dice Rabbi Yitzhak Yosef, me preguntaron de varios sitios con varios casos porque han ocurrido otros acontecimientos, que por ejemplo hoy justo vi en las noticias que los militares sí tomaron una narguila y la fumaron en frente de árabes que estaban tomados, o sea, encarcelados. O sea, esto ya puede ser un tipo más que si vienes a señales que ahora tú estás cómodo y él está incómodo. O sea, la pregunta es cuánto ese nivel que estás diciendo efectivamente lo has cortado también muy bien entre Ajer y Ejand, es saber dónde está el límite. A veces puede ser que uno se esté pasando, a veces no. Es verdad que ellos con los, por ejemplo, la gente que tenía secuestrada, pues se trataron bastante mal y esto salió todo por las noticias. O sea, que no hay duda que el comportamiento de ellos no fue Ejand sino Ajer. O sea, ahí no hay duda. La pregunta es si nosotros debemos dar un ejemplo y cambiar esa visión o decir no, como los árabes usan mucho, y eso está en la Torah, dice Ain tajat ain, Shen tajat Shen, ojo tras ojo, diente por diente, o sea, lo que te han hecho, hazlo, ¿no? Entonces dice, Odot Hayalim Asher Bimea Lejiman Elatzim Lishot Gam Bemizgadim, y entonces lo que está ocurriendo, dice, y esa es la pregunta que traen los militares, es que tienen que estar durmiendo en el campo, o sea, durmiendo en mezquitas, en casas privadas, donde pillan, pues se montan lo que viene a ser, lo llaman en hebreo jamal, y ahí se sientan y preparan para continuar la guerra. Y hay un grupo pequeño entre ellos que pues está marcando de esta manera Mitgarim Betoshbe Makom y marcando su fuerza y también así como que también a los que los rodean a ellos que son civiles, no solamente frente a los militares de Hamas. Y entonces aquí pues se levantó una pregunta y él dijo efectivamente con el tema este del Ramcol, que es del micrófono. Y entonces dice, y esto es una visión muy interesante porque dice, la cosa está clara, que todo el tiempo que no sea algo necesario para la guerra, no hay que hacerlo. Ya sea estropear o romper o echar, que no sea necesidad para la guerra, y cuanto y más cuando está hablando de cosas religiosas, o sea, cuando le estás quitando el respeto a algo religioso de ellos, entonces sería todavía peor, pero todo el tiempo que no esté metido en la guerra. Claro que aquí, de nuevo, se levantaría el punto tan exacto que tú has marcado, que es, depende también del tipo de guerra, porque tenemos esta guerra de mitzvah y guerra de reshut. Pero también uno puede decir, dentro de la guerra de mitzvah, hay un nivel en el que debo de frenar o digo, haz lo que tú quieras, ¿no? Como que hay un reglamento que me está limitando. Dice, Cierto. hay que explicar a aquellos militares. No tenemos necesidad de tocar sus sentimientos religiosos. O sea, si ahora mismo un árabe se metiese en una sinagoga judía y empezase a gritar al Akbar y a tirar cosas no sé qué, nos dolería mucho de manera religiosa, no solamente ya de tema guerra. Entonces él dice, en este campo, cuando ya estás tocando, no solamente estás tocando el poder de Hamas, eso tíralo abajo, no hay ningún problema porque ellos han buscado matarte. Pero cuando ya estás intentando luchar contra su religión misma, ahí dice, tenéis que tener mucho más cuidado. Y él dice, por varias razones, que aquí no me meto y pongo cada una de estas, y a mí sí me interesó meterme más. Si Dios quiere, puede ser que en otro estudio Jabruta o en otro momento nos metamos un poco más y empezamos a buscar las raíces de esto que se llama en hebreo Leitgarot Bagoim. O sea, marcar tu poder sobre las otras naciones. Y aquí, entre paréntesis, yo diría, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que también están las épocas fuertes del pueblo de Israel, están las épocas más flojas. En el momento que no tenemos Bet HaMikdash, que no tenemos el ejemplo de las 70 naciones que vienen cada festividad hacia nosotros con sus ofrendas para pedirnos que les ayudemos a ellos y sean bendecidos por nosotros. Entonces, como acá hay lo que se llama en la Torah, el Hester Panim, el Seter, o sea, que Dios desaparece, no se le ve, y para encontrarlo hay que fijarse muy específicamente, a diferencia del tiempo del Bet HaMikdash, que estaba todo el tiempo limpio, el fuego salía totalmente hacia arriba, el Kohen Gadol que tenía el Urim Betumim, los 12 diamantes que la gente podía preguntar y ver la respuesta en ellos, o sea, que todo esto
en estas épocas que no se encuentran, no tenemos un interés de marcar el poder de nuestra religión. Es una visión, yo creo que hay otras visiones, pero me levantó así un tema, una pregunta, digo, es una pregunta interesante y efectivamente, o sea, esto queda en un punto como muy finito, ¿no? Por decirlo así, porque al final el ataque que nos hicieron fue bastante fuerte y hay mucha gente por sentimientos también, pues al final dentro de la guerra mete sus sentimientos y quiere marcar su poder, pero por otro lado seguro que aquel que viene marcando, que viene de las manos de Dios, o sea, que viene gracias a la ayuda de Dios, seguro que hay un Kiddush Hashem, por decirlo, es un levante del nombre de Dios sobre la tierra, pero es interesante. Entonces, y yo creo que el punto que tú has tocado también de Milhemet Reshut y Milhemet Mitzvah es un tema también importante marcar aquí, porque aquí sí estamos en una guerra que esto nos llevó, o sea, nos metieron a esta guerra, por decirlo así. Entonces es interesante. Y mucho. Hazak Baruch, y si Dios quiere continuaremos hablando. Por supuesto, hay mucha tela de dónde cortar con esta carta.